Cuando uno ve los niveles de inflación y de aumento de precios, primero hay muchísimos productos que no se exportan y suben los precios igual. Y después, por ejemplo, lo contábamos con Lara hace un ratito, el trigo sobre el pan es un 13% del valor. Entonces, ¿es un instrumento idóneo para qué? ¿Para desacoplar o para juntar más plata para pagar los gastos inútiles? Bueno, lo que dice Alberto técnicamente es así. ¿Y O sea, cómo desacoplas? No, obviamente vos el precio local es el precio internacional, en el caso de los commodities, menos el local. Ahora la pregunta es, en Argentina ese instrumento, el foco que tiene es la recaudación. Pensemos que aporta más o menos el 10% de los ingresos del Estado, 2 puntos del PBI, o sea, hoy si sacamos las retenciones no podríamos de ninguna forma llegar a tener el superávit comprometido con el Fondo Monetario. Entonces ese instrumento está totalmente bastardeado. En el mundo, o en términos teóricos, ¿sirve transitoriamente para aislar? Sí sirve. Ahora, en Argentina, con la dinámica de precios, digamos, sería una gota en el océano y además generaría... La otra pregunta es si está en condiciones políticas de instrumentar un cambio que requiere una ley, que requiere apoyo político, dado pero vamos a suponer que lo hace. Sí. Él ya de hecho lo aclara, dice, no puedo ni lo mando al Congreso, puede ser que no va a pasar. Pero vamos a suponer que lo hace. ¿Qué hace un productor con eso? Bueno, hay que tener en cuenta que el productor además, pensemos sectores emblemáticos. Podríamos hablar del agro, donde el precio internacional está en dólares duros, digamos, y ya el productor recibe el tipo de cambio oficial, que ya, digamos... funciona como una retención. Ya ahí hay un primer distanciamiento. Después tenés, dependiendo del producto, entre un 12... hay a un 33% de retenciones. Y después el productor además tiene que pagar el impuesto a las ganancias. O sea, hay una brecha entre el precio efectivo internacional y el bolsillo del productor fenomenal. Vamos a otro ejemplo. Combustibles. El precio local es alrededor de $60. Surtidor, digamos, versus 100 internacional, o sea, un descuento. Pero ahí tenés un subsidio. Pero tenés un descuento del 40% y de nuevo la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Entonces, si uno quiere pensar en el incentivo a ese sector, tenés esa disociación de precios. El segundo elemento que tenés en ese sector es que vos competís con otros países desde el punto de vista de la inversión. Lo mismo pasa con el sector agropecuario. No, ahora, Rodrigo, si hubiera una nueva suba de las retenciones, para explicar un poco cómo funcionan los precios, ¿eso es una señal directa al productor al bajar el precio de que produzca menos y entonces exportemos menos y Argentina tenga menos dólares? Digamos, si uno piensa la política macroeconómica del gobierno, dice, bueno, para crecer y de la Argentina de mediano plazo, para crecer necesito dólares. Claro, es un poco lo que dijo Guzmán en su última entrevista. Y lo mismo que dijo Matías Culfas, o sea, necesitas más dólares. Hay un compromiso con el Fondo Monetario de acumular por 3 años consecutivos dólares en la reserva, algo que no pasó en la historia argentina nunca. Entonces, vos lo que tenés que hacer es incentivar. Y hay sectores que son muy permeables. El agro obviamente es uno, que es el que genera el grueso de las exportaciones. Si vos le ponés más retenciones, ni hablar, supongamos que no hay crisis política, que no hay conflicto político, obviamente la solución, la decisión del productor va a ser invertir menos y en consecuencia la producción va a caer. Primera dinámica. Ahora vos tenés un sector que te podría aportar, que es vaca muerta, que te podría aportar 5.000, 6.000 millones si vos generás los incentivos adecuados. Entonces, me parece que es una frase sin correlato en lo que se puede plantear en la realidad. La comparación internacional es increíble. Digo, vos decías lo de las retenciones, prácticamente ningún país cobra retenciones o que tengan un impacto significativo. Hace ingresos brutos, pasa lo mismo. El desalentar las exportaciones. ¿Por qué Argentina, digamos, se aferra a estas políticas que realmente no las hace nadie? Necesita plata para bancar los gastos. Pero todos los otros países también, digamos, necesitan dinero. No, pero tienen un control de gastos mucho mayor. El problema es cuando estás encerrado en el corto plazo y tenés que tomar medidas para
digamos, solucionar los problemas de corto y no podés alzar la mirada y empezar a descomprimir los problemas de mediano y largo plazo. Yo creo que el gobierno tiene muy en claro, y Guzmán tiene muy en claro que se necesitan más dólares. Lo que no entiendo es por qué el gobierno o Alberto Fernández plantea este instrumento tan teórico que a los productores genera ruido. Es un ruido totalmente innecesario. El ministro de Agro tuvo que salir el viernes Domínguez a desmentir al presidente. Exactamente. Entonces, 2 días después vuelve a hablar Alberto Fernández de lo mismo. En un marco donde probablemente termines con exportaciones con más de 80.000 millones de dólares. Entonces, vos tenés que ordenar tenés que ordenar las importaciones, porque también la Argentina necesita acumular dólares. Digamos, hay un problema de precios relativos fenomenal. Sí. Bueno, viste que las automotrices le tienen que adelantar a las autopartistas. Sí, prestar. 150 millones de dólares. En todos los sectores. En Porque todos los sectores autopartistas es deficitario. Claro. Entonces, como el Banco Central no les da y tienen que esperar 6 meses, las autopartistas le van a poner, las automotrices van a poner 150 millones de dólares para que puedan seguir produciendo, porque si no se frena la producción de autos. Bueno, pero vos tenés ese sector que es clave para la industria argentina y por otro lado tenés comercio que está importando a un ritmo. Las importaciones interanualmente vienen creciendo por encima del 40%. claro. No tiene que ver con el crecimiento de la Argentina, tiene que ver con la posibilidad de comprar dólares baratos. Entonces, ahí es donde, aún en el marco de la política de este gobierno, vos tenés que ser un poco más inteligente y cuidar esos dólares. Obviamente, después va a haber impacto en precios, entonces querés tener algún impacto en precios con una inflación en esta dinámica. Si vos liberaras hoy el mercado de cambios, ¿qué valor te toma? Bueno, hay que ver, es muy difícil. Uno pensaría que obviamente el tipo de cambio del oficial tiende a ir... No, el oficial sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta 200 o antes? ¿O se te unifica antes? Yo creo que puede llegar a unificarse antes, pero en este escenario de inflación... Si el escenario de inflación lo seguís teniendo igual. Pero recordá la situación que se dio. Vamos a la historia, 2015-2016. Sí. Los precios internacionales, la discusión era... Estaban entre 10 y 14, dólar oficial 10, dólar paralelo 14. Exactamente. El gobierno Macri decía... Los precios ya tienen incorporado el paralelo cuando... Claramente no lo tienen, hay importaciones que no lo tienen. ¿Cuántas importaciones no lo tienen? Porque la verdad que hoy te encontrás que tenés muchas importaciones que no se pueden realizar porque no hay dólares. Claro. Antonio, eso es... Entonces, las empresas terminan comprando contado con liqui para importar. Es que hoy yo creo que fue el error, y acá ya estamos pensando en 2 años vista, el error que cometió Macri. Yo creo que no hay que abrir la cuenta capital. Hay que hacer las reformas, ordenar la economía y después abrir la cuenta capital. Porque, bueno, pero es lo que tiene Nadie te hace una reforma acá. ¿Cómo? Nadie te hace una reforma. Bueno, pero yo creo que, bueno, si no aprendimos de la historia y la evidencia, yo creo que vamos a estar en serias dificultades. Si pensamos que podemos abrir todo y liberalizar de un día para el otro con 70% de inflación, 65% de inflación. No lo van a hacer. Lo que pasa es que tampoco hacen las reformas que hay que hacer. Bueno, en esta oportunidad yo creo que no hay margen porque hubo una gran bala de plata que tuvo el gobierno de Macri que no van a tener los futuros gobiernos, que es la posibilidad de que el mundo diga, bueno, viene un nuevo gobierno, se soluciona todo automáticamente, te financio y te doy 60.000 millones de dólares de crédito para que hagas las reformas de manera gradual. Eso hoy no está sobre la mesa. Los inversores internacionales te dicen en Argentina, primero hacer las reformas, demostrar que políticamente sos viable y después nos sentamos y vemos qué podemos hacer en la Argentina. De otra forma, un bono argentino no podría valer $30. Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.